estás? Bien, Dan, ¿y tú? Pero, ¿qué pasa? Te ves un poco dudoso. Es que mira, lo que pasa es que hoy en la mañana pasé por una construcción donde la estructura del techo la estaban haciendo con vigas curvas. Y entonces me quedé pensando, ¿cuál es la diferencia entre una viga curva y una viga normal? Y cómo se analizan al momento que se le aplica una carga a una viga curva, o sea, ¿qué diferencia hay? No sé si tú me puedes ayudar, o sea, ¿sabes algo? Claro, mira, lo que yo sé de vigas curvas es que no son vigas rectas. Oh, en serio, wow, eso sí que es un trabajón. En serio. Bueno, realmente, si te pones a ver la forma que tiene una viga curva, vas a ver que describe una trayectoria distinta que una viga recta. Entonces, eso hace que el comportamiento cuando se le aplica una carga sea algo distinto. Pero, ¿cómo que interactúan de manera distinta? Bueno, mira, supongamos que este lápiz va a representar una viga recta empotrada en la pared, ¿ok? Tenemos esencialmente dos partes, la parte de arriba que vamos a llamar la parte A y la parte de abajo que vamos a llamar la parte B. Okay. Y aquí en los puntos donde topa con pared, vamos a llamarlos como punto A y punto B el de abajo. Ahora, imagina que le ponemos un peso o una carga en el otro extremo, va a ser un esfuerzo a flexión. Ahora, ¿cómo crees tú que se comportaría el punto A y cómo se comportaría el punto B? Pues por lo que yo entiendo, en el punto A estaría atracción, o sea, es decir, que estaría la fuerza jalando el punto A, queriendo desprenderlo de la pared. Y en el punto B, por lo que veo, estaría a comprensión, que lo que quiere hacer es como que meterlo a la pared. Es por lo que yo entiendo que así trabajaría cada punto cuando una fuerza está hacia abajo, o por lo menos es como yo así lo veo. No sé si estoy bien. Exacto, es así. Y también podemos decir que si solo hay una carga o un peso en el extremo, el esfuerzo que tiene el punto A va a ser inversamente proporcional al que está en el punto B, solamente que en sentido opuesto. Uno es a tensión o atracción y el otro sería a compresión. Okay. Sin embargo, en las vigas curvas no sucede lo mismo, porque como no tienen la misma geometría y en general no son simétricas, a excepción de que las partas a la mitad de manera transversal, lo que vas a observar es que si tú le pones una carga, supongamos que este lápiz lo doblamos, tú le pones una carga, necesitas analizar tanto las fibras internas como las fibras externas para saber si está a compresión o si está a tracción. Es como que si analizáramos, por ejemplo, un gancho podría ser una viga curva. Sí, un gancho es una viga curva. Oye, pero ya entendí ahora más cómo se comportan las vigas curvas, pero de casualidad no tienes por ahí algún problema que me pueda ayudar a comprender mejor. Claro que sí, carnalito. Mira, supongamos que tenemos un sargento o una prensa. ¿Los conoces? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos una viga curva que podemos analizar. De hecho, en este libro, aquí podemos ver varios problemas de vigas curvas. Y ahora, pasemos al ejemplo de la prensa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a analizar una de sus partes. Muy bien. Ok, muy bien. Esta es la parte de abajo donde el tornillo va a ejercer una presión sobre esto. ¿Sí? Sí. Y vamos a analizar qué es lo que pasa o cuáles son los esfuerzos en un punto P. Ok. Muy bien. Sí, muy bien. Ahora vayamos a ello. Vamos, ponemos un lápiz pues para que me expliques mejor. Vamos. Ya se te escapó. Hola amigos, nosotros somos del Instituto Tecnológico Superior de Progreso. Oye, sí, pero ¿y qué hacemos acá? Buena pregunta, Tony. Pues nos encontramos aquí para analizar el comportamiento de las vigas rectas cuando se encuentran con diferentes cargas. Ah, las vías con esferos combinados. Exacto, Tony. Fuerzas combinadas. ¿Y esas cuáles son? Yo solo conozco las cargas a flexión. Ah, hola, por cierto, yo soy Pedro. Bueno, Pedro, en una viga recta se puede encontrar la flexión que tú dices.
Igual hay otra carga que es la axial, que puede ser a comprensión o atracción. La atracción también se le conoce como tensión. Igual hay otra que se encuentra que es la llamada la torsión. Torsión, comprensión, tracción. ¿Qué son esas cosas? Bueno, Pedro, la tensión y la compresión lo puedes analizar de una forma muy sencilla. Imaginemos tu brazo, brazos, tus bíceps, tus tríceps. Cada uno vendría siendo un punto A y un punto B. Cuando tú flexionas tu brazo hacia adentro, tus bíceps se contraen, es una fuerza de compresión, y tus tríceps se estiran, es una fuerza de tensión o de tracción, así lo podrías ver. Y la fuerza de torsión vendría siendo como cuando tu brazo genera un momento. Oh, ya entiendo muchísimo mejor. Pero ¿me lo podrían explicar con un ejemplo? Sí, claro, Pedro. Da la vuelta y ahorita te explicamos. Bueno, Pedro, para que sigas comprendiendo mucho mejor el ejemplo que yo tenía acerca de su brazo, que cuando mantienes el bíceps se contrae o se estira, igual que el tríceps, vamos a analizar 2 puntos. Este es un sujetador que se encuentra en los gimnasios para recargar las pesas. Vamos a analizar el punto A, que como se muestra vamos a tomar como referencia la flexión. Cuando ejercemos la fuerza hasta aquí, en este punto, en el punto A se va a estirar, va a estar la tensión o tracción, que más bien conocido igual. Para el punto B va a tirar a comprimirse por la fuerza de flexión. Acá estamos analizando 3, la de flexión, la axial y la de torsión. La de torsión lo puedes tomar como referencia cuando quieras exprimir tu ropa. La de flexión ejerces una fuerza en cierto punto que puedes tomar la longitud como un momento, fuerza por distancia. Para la flexión, para el axial puede estar, como te dije, a compresión o tensión. En este punto vas a ponerlo negativo. ¿Por qué? Porque en este punto la fuerza está empujando. Si estuviera saliendo del eje, digamos, del área transversal, sería una fuerza positiva. Más ahorita te vamos a explicar las fórmulas para que puedas comprender mucho mejor cómo utilizar las fuerzas para hallar el esfuerzo máximo que puede resistir este tipo de estructura que podemos encontrar en la vida cotidiana. Bueno, ya comprendiendo mucho mejor cómo está la estructura con el dibujo, vamos a pasar a la parte teórica, la cual es la presentación de las fórmulas para realizar el análisis y el proceso. Antes que nada, pues hay que tomar en cuenta Sx y Sy. Sx es el esfuerzo de tracción o de tensión y de comprensión. Sy es un esfuerzo crítico. Estas son las fórmulas que la representan. Pueden ser, como en este caso, son varias cargas que van a estar, la de flexión, torsión y las axiales. Se toman en cuenta esta fórmula, la cual es el momento de inercia, el radio del centro de la figura, que en este caso pues tenemos un diámetro de 1 pulgada, la cual acá sería pues 1, la mitad va a ser 0.5. Ahorita más adelante se explicará más a fondo. Y para las axiales, que es el punto P, se realizará esta fórmula, que P es la carga axial y A es la área transversal de nuestra viga recta. Ahora vamos a trabajar para convertir las fuerzas, porque más que todo estamos trabajando con el sistema inglés, que son libras y pulgadas. En este caso nuestra fuerza de flexión nos dan en kilogramos y tenemos que convertirlo a esa fuerza, lo cual multiplicamos por la gravedad, lo obtenemos en newtons y después hay que hacer la conversión para tenerlos ya en libras fuerzas. Ya obteniendo los newtons, vamos a transformarlas a libras fuerzas, el cual es 88.215 libras fuerzas. Igual procedemos a hacerlo con el de torsión, que son 500 newtons, lo transformamos y son 112.44 libras fuerzas. Para la carga axial tenemos 2 fuerzas, pero igual en newtons se suman y igualmente se convierten a libras fuerzas, el cual es 66.5884 libras fuerzas. Ya teniendo todos nuestros datos en el mismo sistema, proseguimos a trabajar. Antes que nada realizaremos la carga axial, la cual era 66.58, pero como te había comentado, Pedro, como la fuerza se está ejerciendo hacia adentro, va a ser con el signo negativo. El área, pues como es un círculo, es pi por diámetro cuadrado sobre 4. Ponemos los valores, solo sustituimos, realizamos la división y tenemos que la carga axial va a ser menos 84.7935 psi o libras fuerzas sobre pulgada cuadrada. Ahora procederemos con el momento torsor.
Este momento torsor es generado por la fuerza de flexión. Para ello utilizaremos la fórmula que está acá presente, que es el momento. Vamos a obtenerla. Primero tenemos la fuerza, el cual nos dio 88.215. La sustituimos por 8 porque como es un momento es fuerza por distancia. En este caso pues es 8 pulgadas la longitud total de nuestra viga. La procedemos a sustituir. Como había comentado, C es un radio que se toma del punto medio del eje transversal, en el cual como tenemos 1 pulgada de diámetro sería la mitad, 0.5 pulgadas. La sustituimos. Para la I es el momento del eje de inercia, tiene la fórmula muy parecida al del área, el cual es pi por el diámetro a la cuarta sobre 64. Tenemos el diámetro igual es 1, sustituimos, realizamos las operaciones, dividimos y tenemos que es 7189.4865 psi o libras fuerzas entre pulgadas cuadradas. Ahora vamos a tener el esfuerzo de torsión gracias al par torsor que tenemos, que sería el de 500 newtons, que lo procedimos a convertir a libra fuerza, que nos dio 112.4044. Ahora procederemos a calcular el esfuerzo cortante, en el cual lo genera nuestro momento torsor, que es de 112.4044 libras fuerzas, el cual acá es R, que es muy parecido al de C, que en este caso es 0.5, sigue siendo el mismo. Ahora, en este caso ya no es I, es J. J varía nada más porque en vez de tener sobre 64 va a ser sobre 32. Son fórmulas muy parecidas, pero hay que tener muy en consideración esto, no se te vaya a ir, mi amigo Pedro. Ya que realizamos las operaciones, obtenemos que tenemos el esfuerzo cortante de 572.4709 psi. ¿Hasta ahora estás entendiendo? Ah, sí, ya me quedó claro. Ahora Tony te va a explicar acerca del punto A y B. Ese es el análisis para obtener solo SX y SY. Tony se procederá a analizar SX máxima, son los esfuerzos máximos y mínimos, y el esfuerzo cortante máximo. Ok. Bueno, como ya dijo Neso, hoy te voy a mostrar cómo es el comportamiento de los puntos A y B del sujetador. Vemos el valor de SX varía en este caso, ya que son dos fuerzas, una a flexión y una a compresión. Por lo tanto, sacaremos el total de ese valor que es SX haciendo una suma de los valores, menos 84.7935 más los 7189.4965 de la carga flexión. Una vez que tenemos el valor de SX, podemos proceder a sacar el esfuerzo máximo, el cual dividimos este esfuerzo X sobre 2 y le añadimos la raíz cuadrada del mismo esfuerzo al cuadrado más la resultante del esfuerzo cortante al cuadrado. Obtenemos el valor y nos da positivo y podemos decir que se encuentra a tensión. Como vimos en las fórmulas, S mínima es lo mismo que Sn máxima. Lo único que cambia es se le resta el valor de la raíz cuadrada. En este caso nos daría negativo, menos 45.832 psi. Por lo tanto podemos decir que se encuentra a compresión. Una vez tenido el resultado de los dos esfuerzos, podemos sacar el esfuerzo cortante máximo, en el cual es la resta del esfuerzo máximo menos el esfuerzo mínimo entre 2, y obtenemos que es de 3.598.1785 psi. Ahora, para el análisis del punto B será similar al análisis del punto A. Lo único que diferencia, ahorita la fuerza flexionante se encuentra negativa en el punto B, ya que esta hace que se comprima y por lo tanto es negativa. Nos da un resultado total de menos 7274.28 psi. Hacemos la misma fórmula anterior de Sn máxima y obtenemos un valor positivo de 44.7796 psi. Por lo tanto, esta fuerza se encuentra a tensión o atracción. Y ahora para el esfuerzo mínimo vemos que nos da negativo 7318.7796 psi. Por lo tanto, este esfuerzo se encuentra a compresión. Y para el esfuerzo cortante máximo, hacemos la misma fórmula que antes, le restamos el esfuerzo mínimo al máximo y lo dividimos entre 2 y nos da un total de 7363.5592 psi. ¿Y ya te quedó claro, Pedro? Ah, bueno, ya les entendí.
entendí mucho mejor. De la manera en que lo explicaron se entiende mucho mejor. Bueno, pues ya comprendiste la mayoría, ¿no? ¿O tienes alguna duda más? Pues ya le entendí, ya me lo explicaron bastante bien y simplemente es como identificar en qué parte es cada uno y sus fórmulas también de ellos, ¿no? Sí, más de todo, como tú comentaste, eso mismo, ten en cuenta cuál es cada fórmula y cuándo la vas a necesitar y si se utiliza SY o SX, ¿no? Okay. De todas maneras, te dejo una copia del curso que realizamos para que te llegues a guiar por si tienes algún inconveniente, lo puedas revisar. Oh, ya lo podré repasar entonces. Bueno, he aprendido algo nuevo hoy. Bueno, primero que nada, necesitamos entender un poco de la teoría para poder hacer los análisis. Entonces, aquí tenemos el capítulo 4 de vigas curvas y vamos a ver esta imagen de acá. Muy bien, aquí tenemos esta viga curva y vamos a tener varios, en este caso son radios. Tenemos un radio hacia lo que es el eje neutro, uno hacia lo que es el centro de gravedad. Como un paréntesis, normalmente las vigas rectas, el eje neutro y el eje de centro de gravedad es el mismo, pero en las curvas no pasa eso. Entonces vamos a tener aquí diferentes distancias que nos van a servir para calcular lo que son los esfuerzos, ¿no? La distribución de esfuerzos. Aquí tenemos las fórmulas que hacen referencia a la imagen, ¿sí? Lo que vamos a buscar siempre es obtener el esfuerzo de flexión. El momento de flexión ya lo debemos conocer o es calculable muy simplemente. La distancia del eje neutro al punto investigado, aquí depende de si estás investigando las fibras internas o externas de la viga curva. Y tenemos el área de la sección. Esta área es muy importante porque pueden darse distintas figuras. No todas las vigas son iguales y cada una precisa de una área distinta. Tenemos la distancia del eje del centro de gravedad al eje neutro y el radio de curvatura del eje neutro. Aquí tenemos los esfuerzos, sustituimos para lo que es la fibra interna y para la fibra externa. Muy bien, además de esto, aquí contamos con la tabla 1. La tabla 1 nos va a indicar las áreas y bueno, no solamente el área que nos podría indicar, sino la distancia al eje neutro, la distancia entre el eje neutro y el centro de gravedad y lo que es la R, que sería, ¿cuál sería la R? Del eje de gravedad al eje neutro. Sería, aquí está. La R es de lo que sería el punto del círculo o de la circunferencia que forma la curva hasta el eje del centro de gravedad. Eso es importante, diferenciar cuál es cuál. Cada uno tiene una nomenclatura distinta y en nuestro caso, que es este de acá, vamos a tener una viga de este tipo. Supongamos que lo que tenemos acá es una parte de una prensa tipo C o de un sargento, como generalmente se conoce. Aquí nos dan una fuerza F, la cual desconocemos, pero conocemos otras cosas como lo que es el radio interno, la distancia del radio interno hacia el eje de centro de gravedad. Tenemos acá su sección transversal y las medidas de la sección. Y supongamos que vamos a tener que calcular F y tenemos un esfuerzo máximo de tracción de esta prensa de 20.000 libras sobre pulgada cuadrada. Entonces vamos a obtener todos estos factores de acá
y posteriormente vamos a proceder a despejar de la fórmula que hemos visto antes de distribución de esfuerzos para poder obtener nuestra F máxima. Muy bien, ya que hayamos todo lo anterior, vamos a proceder a conocer nuestro momento. El momento, tenemos una fuerza F y una distancia de 3.332. ¿De dónde la sacamos? Bueno, de donde se aplica la fuerza F, tenemos una distancia hasta debe ser hasta el eje de centro de gravedad, de aquí hasta el punto donde empieza el radio interno, van a ser 2 pulgadas. El radio interno es 1 pulgada y la distancia entre la parte interna, las fibras internas, hasta el eje de centro de gravedad es 0.332. Entonces, nuestro momento va a pasar a ser este de acá y vamos a proceder a calcular nuestra distribución de esfuerzos. Aunque el problema ya nos dice que es un total de 20.000 libras sobre pulgada cuadrada. Ahora, aquí vamos a hacer la sustitución, 20.000 libras sobre pulgada cuadrada, este 3.332 con la F es nuestro momento, esto de acá es nuestra distancia entre el eje neutro y el radio interno, acá tenemos el área, aquí también tenemos el área, y esto de acá es la distancia entre el eje de centro de gravedad y el eje neutro. Esta de acá es nuestra distancia del radio interno. Procedemos a hacer el despeje o el cálculo de todo esto y nos va a quedar que tenemos 72.3489 pulgadas cuadradas por nuestra F, que va a hacerlo igual a 20.000 libras sobre pulgada cuadrada. Vamos a despejar la F y aquí vamos a dividirla entre 72.3489. Nos va a quedar una fuerza de 276.438 libras. Esto va a ser nuestra fuerza máxima F, o la F permisible máxima, que le podemos aplicar en este punto de acá para que las fibras no se rompan, no haya una fractura o alguna imperfección o irregularidad en nuestra pieza. Ah, ok, muchas gracias, ahora ya entendí. ¿Seguro que ya entendiste? Sí, claro, explicaste muy bien y muchas gracias, ahora ya puedo entender un poco más sobre el comportamiento en las vigas curvas. Muy bien, Dan. Qué bueno. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.